Ejemplos de las plantas angiospermas. Como ya sabemos, todas las plantas con flor que habitan en cualquier rincón del planeta pertenecen al grupo de las angiospermas. Si nos centramos para poner algunos ejemplos de las plantas angiospermas en aquellos que constituyen importantes fuentes de alimento para el ser humano a nivel global, destacan algunos cereales y árboles frutales como el trigo, el maíz, el arroz, el azúcar, el café, la naranja, la manzana, los plátanos, los aguacates, etc. Hojas de las angiospermas. Las hojas de las angiospermas son en general pecioladas, es decir, su porción plana, la lámina, no se inserta directamente sobre el tallo o rama, sino por medio de un rabillo que es el peciolo. A veces la base de esto se ensancha más o menos y envuelve en parte el eje sobre el cual se van insertando las hojas al tallo. Por último, hablaré sobre las plantas gimnospermas. ¿Qué son las plantas gimnospermas? Se denomina como gimnospermas a todas aquellas plantas vasculares que poseen semilla pero no tienen una flor en sí. Las gimnospermas son plantas espermáfitas, es decir, son aquellas plantas que se reproducen por medio de semillas. En este tipo de plantas la semilla se forma expuestas en la flor. Por esta razón se llama de semillas desnudas. Y no es un ovario cerrado que se desarrolla luego de alguna fruta, como ocurre en algunas otras. Existen cerca de más de 1000 especies de plantas gimnospermas, lo que las hace muy diferenciables en la naturaleza y fáciles de encontrar en diferentes partes de todo el mundo, incluso en zonas que se caracterizan por ser bastante frías. Según bastantes análisis y estudios, las gimnospermas fueron de las primeras plantas en la Tierra en producir alguna semilla. Esta característica resulta ser muy aprovechosa, ya que son polinizadas a través del viento, sin tener que necesitar alguna fuente de agua. Características de las gimnospermas. La planta gimnosperma se caracteriza por la particularidad de sus tamaños, tipos de hoja y flor que tienen. Entre sus principales características está, número 1, que son plantas longevas y de gran altura. Por ejemplo, un árbol secuoya puede llegar a medir 100 metros de altura, 30 metros de diámetro y tener una edad promedio de más de 1000 años. Además, son plantas leñosas de aspecto alóveo, es decir, con tallo, hojas y expuestos por las hojas. Número 3. No tienen fruto verdadero, por esta razón sus semillas se pueden encontrar en las hojas o en la superficie de los tallos, que en algunos casos forman algún tipo de cono o piña. Número 4. Su función reproductora es que se asume por unas hojas que tienen forma de escamas. Número 5. Estas plantas tienen conos femeninos que producen las semillas que no están cubiertas ni protegidas, y conos masculinos que hacen el polen. Poseen un aroma muy agradable que a su vez funciona para espantar a los insectos.
Número 7, sus ramas acostumbran a tener una forma como dicotómica. Y por último, estas plantas se emplean para elaborar productos cosméticos y medicinales. Plantas gimnospermas, ejemplos. Algunos de estos ejemplos es que existen más de 1000 especies de gimnospermas divididas en 88 géneros. Algunas son mejor conocidas como los abetos, los pinos, los cedros, los cipreses, los enebros o los araucarias. Algunos ejemplos de las plantas gimnospermas son: número 1, el pino; número 2, ginkgophytas; número 3, psicodophytas; y número 5, las genetofitas. Esto fue todo. Muchas gracias por su atención.